Estamos de regreso con Humo y Espejos tratando el tema de los mitos económicos, así que los llevamos a ver enseguida la segunda parte del informe que les preparamos. Uno de los mitos favoritos del neoliberalismo es que la intervención del gobierno es un freno al libre mercado y, en consecuencia, al crecimiento económico, desconociendo así la historia de los países hoy desarrollados, que han crecido a partir de un papel protagónico del Estado, quien favorece la creación de las condiciones para que sus empresas prosperen, realizando inversiones no rentables en infraestructura, cerrando sus mercados a la competencia extranjera, creando líneas de financiamiento baratas, impidiendo desbordes empresariales que puedan frenar el desarrollo de la economía y generando la estabilidad social indispensable para evitar desbordes que pongan en peligro las inversiones. Esta corriente económica no toma en consideración que sin Estado ni siquiera existiría el capitalismo. Este mito es primo hermano del mito que censura el tamaño del Estado. Los países nórdicos, que se citan habitualmente como referencias de sociedades exitosas, tienen un Estado que regula todos los aspectos de la actividad económica. Hasta las mismas naves insignias del capitalismo, como los propios Estados Unidos o el Reino Unido, se basan en un Estado fuerte que toma decisiones en beneficio del conjunto. Si estas decisiones no las tomara el Estado, lo harían las corporaciones. La llegada de inversiones extranjeras provenientes de corporaciones que generarían fuentes de trabajo es otro de los mitos creados intencionalmente. La cantidad de empleos generados se encuentra muy por debajo de los empleos que generan las pymes, sin considerar los empleos destruidos por estas corporaciones al establecerse en un sitio y girar al exterior las ganancias obtenidas en vez de reinvertirlas en el propio lugar. ¿Importar o exportar? Los viejos conceptos mercantilistas sostenían que exportar resultaba siempre mejor que importar. Las visiones más moderadas estiman que una tasa de cambio alta favorable a las exportaciones puede tener sus consecuencias negativas, afectando al conjunto de la economía, el nivel de vida de la población y no consiguiendo necesariamente que las exportaciones aumenten debido a mejoras en la competitividad basadas en avances tecnológicos, sino más bien en la caída de los salarios. Se ha demostrado que la revaluación también puede tener consecuencias favorables. Abarata las deudas con el exterior, puede ser usada para controlar la inflación y redistribuye el ingreso, abaratando el acceso a numerosos bienes que de otra manera no podrían adquirirse. El aumento de riqueza es también un mito establecido por el neoliberalismo para justificar sus políticas. Aumentar la riqueza de una nación no equivale a aumentar el nivel de vida de sus habitantes, porque esto último depende de la distribución de esas riquezas, algo vedado por el dogma neoliberal. Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, el extraordinario aumento de riquezas que sufrió en los últimos 40 años ha sido coronado con una caída del ingreso real de los trabajadores y un aumento de la riqueza del 1% que se apropió del excedente. Recordemos un pensamiento de Scalabrini Ortiz en su obra Bases para la Reconstrucción Nacional de 1965. Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda esto, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Bueno, esa frase creo que de Scalabrini Ortiz vendría bárbara para lo que estamos viviendo en estos días con el tema de los fondos buitres, ¿no? Para aprender a defender la patria. Pero bueno, yendo un poco al tema que estábamos hablando de los mitos económicos, hay un mito particularmente que me quedó pingando la duda de la charla del bloque anterior. Uno de los mitos es Estados Unidos es un bloque, es una sola cosa y es quien domina todo. Pero sin embargo hay un montón de fisuras. Estaba tirando algunas líneas sobre los que son globalistas,
las otras corrientes que uno puede ver dentro de Estados Unidos, ¿cómo podríamos entender un poco qué es lo que está en juego y cómo esto se relaciona con el gobierno que hoy tenemos en la Argentina? Bueno, en Estados Unidos, a grandes rasgos, para poder entenderlo hoy, hay dos grandes esquemas de poder. Uno, que es el viejo Estados Unidos, que tiene su centro de gravedad en Washington y en el complejo industrial militar, y que de alguna manera sigue mirando hacia la construcción del ALCA y un plan Marshall que le permita terminar de absorber la Unión Europea y Japón. El otro Estados Unidos es el Estados Unidos que su centro de gravedad es Wall Street, en una relación muy profunda con Londres y con Hong Kong, cuyas empresas a partir del 94, las grandes transnacionales, se deslocalizaron. Es decir, se fueron al mundo emergente de las materias primas baratas y la mano de obra barata. Entonces, estas grandes empresas transnacionales hablan de un Estados Unidos que piensa en términos globales, es decir, produzco en cualquier lado del mundo y vendo en cualquier lugar del mundo. ¿Son Estados Unidos o son corporaciones que ya tuvieron una independencia? En realidad son corporaciones transnacionales, concuerdo con lo que decís vos, son corporaciones transnacionales o redes financieras transnacionales que institucionalizan su poder cotidiano a partir de las cities financieras y de los bancos centrales. Eso es muy importante entender que hay dos Estados Unidos, porque si no, uno no podría entender por qué tanto los BRICS como el Papa Francisco tienen un diálogo muy fluido con Obama en relación de confrontación con los buitres republicanos norteamericanos. Ahora, la pregunta del millón, creo, y después te dejo vos. Ya me va a tocar, ¿A nosotros cuál de estas dos líneas nos sirve más? ¿O no nos sirve ninguna? Digamos, en el gobierno del 2003 al 2015, siempre nuestro gobierno tuvo un diálogo mucho más fluido con los Clinton y los Obama, con el Estados Unidos globalista, en relación de confrontación con el Estados Unidos del Pentágono, del JP Morgan, del Goldman Sachs, que son los controladores de Clarín, que de alguna manera planteaban el ALCA y una subordinación de toda Sudamérica al esquema ALCA. Entonces, en ese sentido, a la Argentina siempre le sirvió en un primer momento, y esta es la salida de la crisis de diciembre de 2001, salir de la mano del globalismo financiero, no solamente de Wall Street, sino de Londres. Lo que pasa es que la situación aún mejoró más a partir del 2008, porque emerge un nuevo esquema multipolar de poder con los BRICS, al cual a partir del 2013 se le suma el del Vaticano multipolar, llamamos el de Francisco. Entonces, claro que hacia el 2013-2014 la Argentina como UNASUR, CELAC, se encontraba en una situación inmejorable en términos estratégicos. Por eso, a pesar de la derrota electoral, digamos, y el presidente Macri, que es un hombre de Londres y de Hong Kong, no de Pekín, es decir, la Argentina sigue teniendo esa oportunidad histórica abierta en términos estratégicos. Dante, yo me pregunto, ¿por qué nos quieren hacer pensar que tenemos que dejar la economía en las manos del mercado? Mirá, yo creo que ahí habría que hacer como una lectura quizás del siglo XX y por lo menos ver cómo el totalitarismo del Estado, muy vinculado a la Segunda Guerra Mundial, a veces lo que obturó o generó, por buenas razones, en realidad, cierto recelo a la intervención estatal en todo orden, especialmente lo que tiene con las libertades. Ahora, después lo que vimos es que también la reconstrucción del mundo se hizo en función de una fuerte impronta estatal, y lo que vemos hoy es que estamos ante la situación de un totalitarismo de mercado. Y la única forma que existe hoy de poder, de alguna manera, controlar o por lo menos paliar ese totalitarismo de mercado es con Estados fuertes. Porque a su vez también un Estado fuerte es el único garante de que los derechos
no solo se visibilicen, sino que finalmente se efectivicen. Claro. Entonces, me parece que, y en este caso, digamos, lo que sucedió en Latinoamérica, por lo menos en los primeros 15 años del siglo XXI, ha sido un enorme efecto redistributivo que, como consecuencia de la decisión de la gran mayoría de los países de un Estado activo y un Estado fuerte. Cuando vos me hablas de dos líneas gigantes dentro de Estados Unidos, una globalista, otra con el estereotipo que uno ya conoce de Estados Unidos. Ambas no quieren el Estado presente, quieren regular ellos los medios de comunicación, o sea, estamos entre la espada y la pared. Pero existen los otros esquemas, los multipolares, sin los cuales, si no hubiera existido el 2008, que es el choque de frente de los dos trenes financieros, Sí. no estaríamos hablando... ¿Y estamos por tener otro choque? Ese choque está directamente ya planteado a partir de diciembre del 2015, cuando subió, no le alcanzó para subir la FED más que 0,25%. Claro que nos encontramos en este semestre, 6 meses, 8 meses, de una profunda crisis. No solamente porque la FED no puede aumentar la tasa de interés más que de a 0,25, sino que además no puede mover la economía. Pero por otro lado, tiene un problema que el tema del petróleo empieza a venderse a la única área que está moviéndose, que es la área Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque es el gran consumidor. Pero esa área ya no quiere comprar el petróleo en dólares, sino en yuanes. Por lo tanto, el dólar, es decir, el petrodólar nacido de la crisis del 71-73, entra en crisis. Por lo tanto, el dólar como moneda de reserva mundial tiene una profunda crisis. Si a eso le agregamos que el dólar nunca se respaldó en el oro, sí entre el 45 y el 71, pero a partir... y uno dice, Estados Unidos entonces lo respalda en oro al dólar. No, porque no tiene oro. Lo ha liquidado todo. Y la gran reserva en oro... el oro que estaba en Estados Unidos. Exactamente, lo dice incluso Craig Roberts, un gran estudioso del tema. Sí. Y por otro lado, en el Asia-Pacífico, particularmente en la China de Pekín, digamos para decir la China política, no la de Hong Kong, Shanghái, Sí. tiene una gran reserva del oro y le ha dado incluso la capacidad para generar un segundo mercado, es decir, una segunda bolsa del oro que se vuelve paralela a la de Londres, que es la única que existió en los últimos 300 años. Sí. Entonces, si uno suma estos dos elementos centrales a una posible crisis financiera, es decir, no es que hoy no hay una alternativa, un mundo alternativo posible, sí lo existe. Ahora, cuando este gobierno asumió, primero dijo que los yuanes no valían nada. Y después la primera medida que tomaron fue cambiarlos a dólares. ¿Fue inteligente esta medida? Sí, Primero, es la la decisión película de del gobierno de Macri de usar los yuanes es inteligente porque de alguna manera respalda su propio proyecto de no desfinanciarte frente a los exportadores de granos que le habían prometido 8.000 millones de dólares y no los liquidaron. Lo que logra Macri No entendí la administración. cuando utiliza los yuanes es frenar una puja financiera de la otra ala, es decir, del banco, del Ministerio de Economía. Ahí es donde porque vemos ahí hay esas una dos puja líneas. entre Prat Guy y Sturzenegger. Es la vieja puja entre Cavallo y Roque Fernández. Cuando él usa los yuanes es para que... Bueno. para que el ataque que hace, Prat Guy o los exportadores, los agroexportadores, esa puja para que le lleve el dólar a 20 o a 18 para poder liquidar, que en última instancia no es una cuestión de tipo de cambio, sino es porque uno habrá escuchado en los últimos 15 días que incluso empezaron a hablar de que Sturzenegger debía dejar el Banco Central y debía dejárselo también a alguien que viniera del JP Morgan. Claro. Porque ellos son los controlantes del grupo Clarín. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Entonces uno dice, leamos la economía y la política en términos de las estrategias de poder. ¿Y quién está mejor posicionado en esa pulseada? Tanto acá como internacionalmente. Internacionalmente, en la pulseada está mejor posicionado, primero, el mundo multipolar, segundo, el esquema global. En Argentina está posicionado en forma más poderosa y más dominante la línea histórica norteamericana de Washington y el Pentágono. Por lo tanto, esto es auspicioso para los proyectos populares, democráticos, participativos de la región. Esto es una cuestión, porque en Argentina tiene la característica de ser muy poderoso el esquema JP Morgan, Goldman Sachs, y así, de los Rockefeller.
pero solo en Argentina. La última pregunta, después una pequeña reflexión, porque si dejo hablar Marcelo no terminamos más el programa. Dante, Así nomás. de acuerdo a tu experiencia, bueno, de lo que estuviste haciendo en los últimos años en 678, que tuviste contacto con muchos políticos argentinos, ¿qué grado de conciencia ves de esto que estábamos hablando que había en el Parlamento hoy cuando se votó? Poca, me parece. Estás siendo generoso. Sí, me parece que... Sí, yo creo que... La gran mayoría no tiene mucha idea. No, me parece que a veces terminan siendo, digamos, o terminan en internas mucho más locales y mucho más nimias y mucho más vernáculas en el peor de los sentidos y no tienen esa mirada que muestra que, bueno, que Argentina es parte de un mundo, que las cosas que suceden acá en general no son casualidades y que por supuesto que hay un montón de intereses que se manifiestan en la región principalmente, que uno lo siente directamente en la región, pero también a nivel planetario, como planteaba recién Walter, ¿no? Ahora sí, te dejo. Walter, sos 30 segundos para redondear. Bueno, primero que me parece muy importante entender de los mitos económicos justamente para salir de ellos. Luego creo que es central entender que los medios de comunicación están tratando de ser transformados por las grandes transnacionales económicas en grandes organizadores no solamente de las ideas, sino de las prácticas políticas. Y por último, vengo a reforzar lo que era una pregunta de ustedes, que el camino de los pueblos y de las grandes mayorías de este mundo es el camino de la política y de la paz. Ni el de la economía, ni del mito económico, ni el del mito guerrerista. Date estos 30 segundos. Sí, yo también. Simplemente me parece que hay como un gran mito que está de fondo, que es el de la cierta racionalidad económica, o la forma en que cada uno de nosotros actuamos racionalmente en términos economicistas. Y me parece que esa es la gran trampa. Es decir, no hay que naturalizar esa forma en la cual actuamos, y a partir de eso, entonces, eso nos obliga a tener una fuerte autocrítica y el desafío, en todo caso, es muchas veces luchar contra nosotros mismos, digamos, luchar contra esa lógica consumista que en algún momento se mencionó. Entonces, bueno, me parece que ahí hay mucho para trabajar desde el ámbito de lo cultural. Supongo y quiero creer que este espacio que hemos compartido pueda aportar quizás algún granito de arena en esa línea. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, ¿no? Un placer. Nos despedimos con una frase del pensador argelino Albert Camus. Sin duda, cada generación se cree predestinada para rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podía lograrlo, pero su tarea es más compleja. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Así que esta es nuestra tarea. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Humo y Espejos.